Dios les bendiga. Hoy Centroamérica está de fiesta, ¿verdad? Sí. Es algo precioso tener libertad. El 15 de septiembre se está celebrando de que Dios hizo libre Centroamérica, y eso es bueno. Hermanos, como hijos de Dios, nosotros entendemos que esos son pequeñas figuras y sombras de lo que realmente importa. Amén. Primera, hermanos, en el día de hoy queremos ver algo bien, pero muy clave e importante, nuevamente, hermanos. Y es en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Hermanos, la libertad, el Espíritu Santo es la libertad. Estar en el Espíritu es ser libre, hermanos. Dice el capítulo 2, el 1 Corintios 12, 13 y 14. Dedica su tiempo a hablar sobre el Espíritu Santo y sus dones. Amén. Y hermano, normalmente nosotros tratamos de hacer las cosas y sí queremos ser guiados por el Señor, y sabemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, si usted lo ha observado, Él se esconde. Amén. Se encubre. Y a veces no está hablando suavemente. El Espíritu Santo es sensible. Amén. Muy sensible. Y Dios nos tiene que dar, hermanos, primero el amor, saber que es Dios, el Espíritu Santo, y sensibilidad para tocarlo. Porque, hermanos, el Señor dijo: no se dejaré huérfanos. Y quien nos dejó aquí como papá, ¿a quién fue? Al Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Ahora el Espíritu Santo está desarrollando un proceso. El Señor dio la orden final cuando se iba al cielo, y usted recuerda: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las escrituras. Y también dijo que una de las cosas que iba a seguir a los obedientes, que iban a haber señales y hablarían en nuevas lenguas. Amén. Y hermano, vino el Pentecostés, y en el Pentecostés se dio la situación que el Espíritu Santo descendió. Nunca había sucedido algo así, nunca. Entonces sorprendió a los mismos discípulos. Ellos sí estaban esperando al Señor, sí estaban esperando un toque de Dios, pero nunca se imaginaron eso. Se escuchó una explosión, y fue algo tan grande que toda Jerusalén salió corriendo para el monte Sión, para el aposento alto, y ellos querían ver qué había pasado. Y cuando llegaron ahí, hermanos, encontraron con que habían 120 personas que estaban hablando en lenguas. Y hermanos, habían sido tan tocados, y ellos estaban tan concentrados hablando y leyendo y diciendo cosas en lenguas desconocidas, y había una llama de fuego sobre ellos. Amén. Y ellos estaban clamando, y la gente desde afuera decía: ¿qué está pasando? Y siempre va a haber gente que es necia, que no se da cuenta de las cosas importantes. Y algunos se burlaron: están borrachos, tratando a la ligera lo santo. Pero otros estuvieron poniendo atención. Y entre la gente que estaba ahí, de una vez podían verse que era un milagro eso. Amén. Porque habían cretenses, habían de todos lados del mundo, hermano, del África, de Europa, había gente de todos lados.
porque era una de las fiestas de Jehová y los judíos acudían de todos lados para llegar ahí. Pero ellos estaban perplejos. Están hablando en nuestras lenguas. Era un milagro. Y hermanos, pero el Espíritu les daba a cada quien las lenguas como Él quería. Es más, ellos ni sabían si iban a recibir lenguas, pero la recibieron. Y hermanos, el Espíritu Santo llegó con una explosión y dijo: yo estoy a cargo ahorita en adelante. En Hechos 5 castigó a una pareja que murieron ese día por mentirle al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que tenían que ellos le mintieron, no como dice muchas religiones, que era una fuerza. No. Le mintieron a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Y hermano, ahora cuando el Señor se fue, no nos dejó huérfanos, nos dejó el Consolador. ¿Cuántos de nosotros hemos sido consolados por el Espíritu Santo, hermanos? En situaciones difíciles, donde nadie nos puede hablar ni nos puede decir nada, nadie entiende nuestra situación, nosotros estamos ahí solos y la presencia de Dios llega y toca nuestros corazones. Y nosotros sabemos que nuestro Dios llegó, el amor está presente. Amén. Aquel que tiene la solución ha llegado. Mi papá está con nosotros. No nos dejó huérfanos. El Espíritu Santo está con nosotros. Pero el Espíritu Santo, hermanos, dice aquí que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cualquier persona hace ruido, pero el Señor dice: no lo reconozco. Solo por el Espíritu Santo podemos llamar al Señor Jesucristo. Y dice 12:4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hermanos, recuerden que yo les he dicho: nunca menospreciamos la sangre en nadie. Amén. Cualquier persona que ha nacido de nuevo, la sangre de Cristo en él vale igual que alguien que tiene 100 años de estar siendo hijo de Dios. ¿Entendemos eso, hermanos? Y lo mismo con el Espíritu Santo. Ahora pues hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Entonces aquí vemos tres cosas: dones, ministerios y operaciones. Amén. Amén. Entonces, hermanos, Dios en este mundo está haciendo una operación inmensa. Y esa operación inmensa está distribuida en diferentes operaciones según Él quiere hacer. Y entonces usa diferentes ministerios. Amén. Cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos un llamado de Dios. Amén. ¿Entendemos eso, hermanos? Por supuesto, no todos vamos a ser apóstoles. Alguna de las operaciones que menciona ahí la Biblia es los que administran. ¿Entienden, hermanos? O sea, en el verso 12 al 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, y miren, hermanos, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Amén. Ahora, respecto al don de lenguas, debemos entender algo. Cuando nosotros nacimos de nuevo, el Señor nos da las arras del Espíritu. Amén. Cualquiera que nació de nuevo, el Señor le da las arras del Espíritu Santo. Ahí está el Señor. Pero nosotros debemos clamarle y rogarle que nos llene. Amén. Que nos bautice con el Espíritu Santo. El Señor dijo que cuando lo dijo por medio de el Elías de esa época, Juan el Bautista: yo los bautizo en agua, pero cuando venga el Señor, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Por eso es lo que sucedió. Espérense, porque después vino el Espíritu Santo y el fuego sobre ellos. Amén, amén, hermanos. Y entonces todos hablaron en lenguas. Ahora, hermano, existen dos tipos de lenguas. Una es señal. O sea, cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo, habla en lenguas. Amén. 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 Pero Dios también tiene
las lenguas que les son dadas por Dios, que ellos estaban usando ahí, hermanos, empezaron a hablar, y llegó alguien de Italia y él está hablando italiano. Llegó alguien de griego y él habla griego. O sea, Dios puede usar eso también. Nosotros lo hemos visto, yo lo vi, hermano. Una persona, cuando el hermano Jerry Orwell llegó y dio una palabra sobre el Espíritu Santo, una persona llegó y ya nos estábamos siguiendo y él apareció de repente y esta persona me empezó a hablar, a profetizar ahí en lenguas, a hablarme en lenguas. Pero lo que a mí me sorprendió es que él no habla, me habló en hebreo. Él no habla hebreo. Y el Señor, las palabras que yo entendía, las usó para hablarme a mí ahí. Porque Dios sabe qué está haciendo. Para animar mi corazón. Pero muchas personas han contado, y entre el pueblo judío se ha oído varias veces, hermanos, de que alguien que no sabe nada de hebreo, de repente está el momento de toque de Dios y empieza a hablar en lenguas y habló en hebreo. Y le dijo cosas importantes a esa persona que sí entendía el hebreo. O sea, Dios usa todo eso. Es una manera de hacerlo. Y hermano, hay lenguas naturales y hay manera de aprenderlas naturalmente, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántos aquí hablan inglés, hermanos? Más o menos, un poquito. ¿O han estudiado aunque sea? Así, más o menos, lo hablamos un poquito, ¿verdad? Como decía alguien, oxidado, ¿verdad, hermano? Entonces, está bien hecho. Debemos hacerlo. En aquella época el griego era el inglés. ¿Amén? ¿Entienden, hermano? Sí. En el capítulo 21 de Hechos se ve que toda Jerusalén estaba enojada contra Pablo y lo querían matar. Y Pablo dice, yo quiero hablarle, le dice al italiano, al romano y él le dice, hablas griego, le dice. ¿Verdad? O sea, él era como el inglés de esa época para que se entendiera, ¿no? Hablas griego, sí, pero les quiero hablar al pueblo. Está bien, ve a hablarles. Entonces, al capítulo 21, lo leen en los versos finales, hermano, y lea el 22 también, Hechos 22, y ahí, hermano, él empieza a hablar y dice el Espíritu Santo, les habló en hebreo. Y eso debe quedar bien claro en nosotros, que yo se lo he repetido esto varias veces, y hay una razón por la cual. Porque, hermanos, la lengua oficial de esa época era el hebreo. Usted va a leer en muchos lados que le dicen que era el arameo, pero si el Espíritu Santo me dice y nos pone escrito que era el hebreo, era el hebreo. Es bueno que lo leamos. ¿Entendemos, hermanos? Hechos 21. En el capítulo 37 leamos. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? O sea, habla griego. Veamos en el verso 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante, Cilicia, pero te ruego que me permitas hablarle al pueblo. ¿A quién le va a hablar? Al pueblo. En el 31 nos dice que es la ciudad de Jerusalén que estaba alborotada. Entonces él está hablando en Israel a Jerusalén. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo de Jerusalén. Hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Oímos, hermanos. El 22. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Porque se pusieron atentos. Y empieza a explicarles. Y dice, estudié a los pies de Gamaliel y todo. O sea, en hebreo. En hebreo. Porque esa era la lengua del pueblo. ¿Entendemos eso, hermanos? Pero yo he leído por muchos lados. Los teólogos dicen, no, era el arameo. Miren, ahí el Señor dice, talita cube. Sí, éfata, sí. Pero era la excepción a la regla. ¿Entendemos? Porque sí se hablaba mucho el arameo en esa área. Mucho, era lógico. Sobre todo en el área de Galilea se hablaba mucho arameo. Pero la lengua principal era el hebreo. Amén. Ahí lo vimos. Y es más, viene el Señor y cuando le habla el Espíritu Santo, usted lo puede leer ahí,
el capítulo 26, dice que le habló en hebreo. Dios lo bota y le empezó a hablar en hebreo. Los demás no entendían, pero a Pablo sí entendía muy bien el hebreo y le empezó a hablar en hebreo. ¿Comprendemos eso, hermano? Ahora, esas son las lenguas naturales. Amén. Sin embargo, yo les he dicho que hay 3 lenguas que son de origen divino, Dios las usa. El hebreo, primero, el arameo y el griego, ¿verdad? Y el griego. Entonces, hermano, ahora, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque Dios, hermano, en este tiempo final, sí, hermano, yo lo veo en mi espíritu, van a andar turistas por todos lados, gente huyendo por todos lados, y usted va a ser necesario que hable al menos otro lenguaje. Amén. Amén. Para darle la palabra a la gente. Van a andar de mar a mar buscando palabra que va y no la hallarán. Pero lo animo, el español se habla en muchos lados, hermanos. En muchos lados. Y la gente de Europa normalmente, hermanos, hablan un montón de idiomas. Pero los campeones en hablar diferentes idiomas son los judíos. Hablan un montón de lenguas. ¿Entendemos eso, hermanos? Ahora, ese asunto es importante. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque Dios los envía desde Jerusalén, Judea, hasta lo último de la tierra. Y al final le va a dar vuelta a todo el Señor. El Señor va a empezar a traer a todos, huyendo por todos lados del mundo. Dice que nos va a llevarlos al desierto de las naciones, dice la Biblia, cuando ya venga la época de la gran tribulación. Y usted va a ver aquí mezclados entre nosotros, van a ver franceses, italianos y de todos lados. Y también indígenas. Ahí en Guatemala hablan 27 lenguas. ¿Amén, hermanos? Y a propósito, en El Salvador, además del español, ¿qué otras lenguas hablan? Náhuatl. ¿Y cuántos saben que el náhuatl tiene origen mexicano? Ahí lo investigan. O sea, el náhuatl está en México y después llegó a una parte de Guatemala, un lugarcito chiquitito, y aquí en El Salvador, que sí se desarrolló aquí. Y puede ser que de aquí haya saltado a Guatemala y después a México, no sabemos. Pero el náhuatl es bien especial. Él lo investiga. El náhuatl no es un idioma así de pasar, no. Hay que ponerle atención al náhuatl. Ahora, hermanos, miren, el Señor anhela que usted y yo hagamos su obra. ¿Cuántos de aquí, hermanos, se han dado cuenta que ahora con la tecnología el inglés se está rebotando por todos lados? Sin duda alguna. Pero Dios quiere que aprendamos todos, hermanos, porque en el tiempo que viene las cosas van a darse tremendamente, pero tremendamente. Ahora, regresemos a primera de Corintios, pero vamos a verlo en el capítulo 14. 14:12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Por qué está diciendo el Espíritu esto, hermanos? Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Hermano, yo he sentido bien fuerte esto, y ya verán por qué. ¿Cuántos aquí hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? Amén. Levantemos la mano. Bueno, los que no han sido bautizados, hermanos, pídanle al Señor. Amén. Pídanle al Señor. A veces el Señor se tarda por una razón, a veces no nos da porque no lo estamos pidiendo. Pero a veces uno le pide y el Señor no lo bautiza, no lo bautiza. Pero un buen día, sorpresa. Amén. Y es bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Y cuando Él llega, todo cambia, ¿no? Uno se da cuenta que algo pasó y esto no es, nunca más va a ser igual. Amén. Ahora, cuando yo hablo en lenguas, estoy hablando en lenguas, hermanos, sobre todo cuando yo no entiendo un asunto, yo me pongo a orar en lenguas, oro en lenguas, no entiendo, mi espíritu ora, aunque mi entendimiento queda sin fruto. Mi mente no sabe qué está diciendo, pero mi espíritu está hablando con el Señor. Y de repente el Señor
toman total control y Él ya no estoy orando yo, sino que Él está orando a través de mí. ¿Entienden eso, hermanos? Usted lo ha vivido. Ahora, ¿por qué eso es importante? Bueno, Pablo 3 veces nos dice: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Amén. Amén. En otro lado dice: imitadnos a nosotros. ¿Ok? Y permítanme, hermanos, 1 Corintios 11:1, vamos ahí. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. 4:16 de 1 Corintios 4. Por tanto, ruego que me imitéis. Amén. Está también en Filipenses 3:17. El Señor lo dice ahí en Filipenses. Se me perdió Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén. Ahora, cuando ya el Espíritu Santo nos ha dicho 3 veces, imitamos a Pablo, hay algo que tal vez no lo imitamos. En el verso 14, leámoslo nuevamente. En el verso 12: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocido, mira, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Ahora escuchen, hermanos, cantaré con el espíritu. Eso es cantar en lenguas. Debemos cantar en lenguas. Amén. Amén, hermanos. Amén. Debemos cantar en lenguas, hermanos. Escuchen otra vez. Oremos y cantemos en lenguas. Amén. ¿Ok? Dice, cantaré, es 1 Corintios 14:15. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo en el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Porque tú a la verdad bien que das gracias, pero el otro no es edificado. Lo que está diciendo es que tampoco es que toda la iglesia estemos todo el tiempo hablando en lenguas. ¿Entienden, hermano? Porque la lengua más que todo es para nosotros en lo privado. Pero sí, hermano, yo los animo que también en la iglesia hablemos en lenguas. ¿Entienden? No es que borremos eso, no. Hablemos en lenguas. Ahora, pero miren lo que dice después. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Amén. Oye lo que el Espíritu Santo está diciendo ahí. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos quieren ser imitadores de Pablo? Yo quiero imitar a Pablo. Entonces, ahora cuando dice ahí que hablo en lengua más que todos vosotros, puede tener 2 significados. Uno, que habla muchas lenguas angelicales y terrenales. Amén. Pero también, quizás sea solo una, un ejemplo. Pero esa lengua, él habla todo el tiempo en esa lengua, más que todo el resto. ¿Entienden lo que quiero decir? Es decir, pasar más tiempo orando en lenguas. Amén. En nuestra casa. ¿Cuántos le ha pasado que en la madrugada se despiertan y se despiertan así? Yo no sé, me pongo a orar en lenguas, suavecito, pero hablando en lenguas, ¿verdad, hermanos? Amén. Hablando en lenguas, y el Señor me ha encontrado, me ha quebrantado también. ¿Cuántos le han tenido esa vivencia, hermano? Amén. Entonces, hagámoslo. Y si vamos en otro lado, incluso yo a veces puedo ir en un transporte o como sea, voy hablando en lenguas. ¿Entienden? O si hay una batalla por ahí, alguna situación que no comprendo, hablar en lenguas nos ayuda. ¿Me entienden, hermanos? Pero lo que el Espíritu me dice a mí es que yo debo hablar mucho más en lenguas. Amén. ¿Comprendemos, hermanos? Debemos hablar todos más tiempo en lenguas. ¿Por qué? Una, mi espíritu se conecta directamente con Dios. Aunque mi mente no comprenda, hay una conexión más profunda. Amén. Es como llegar a tocar, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy. El espíritu gime con gemidos indecibles. Gime, está clamando, Señor, Señor, por favor, Padre. ¿Le va a abrir el Padre al Espíritu Santo? Sin duda alguna, hermano. La conexión es directa y completa, y no comprendemos. Pero el Señor habla y lo deja en nuestro espíritu. Y después de nuestro espíritu, el Señor lo puede hacer que baje a nuestra mente cuando lo necesitamos. Amén.
¿Entendemos, hermano? Pero sobre todo lo que se está desarrollando es la sensibilidad a la voz de Dios. ¿Oímos, hermanos? Sensibles a que el Espíritu está hablando. ¿Y será importante oír a Dios? Oh, hermano, es lo más importante. Sin ellos no hay gracias, no hay Espíritu de gracia. Sin ellos no hay nada. No podemos guardar ni un mandamiento si no lo estamos escuchando. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos oír más de Dios y más a Dios. Ahora, hermanos, cuando uno aprende una lengua normal, una lengua, y los que quieran aprender otro lenguaje, pongamos atención un poquito. Hermanos, uno puede pasar 20 años estudiando una lengua y no la habla. Y uno se vuelve bien experto en gramática de esa lengua, pero no habla la lengua. ¿Entienden? ¿Cuántos saben que así es? Sí, así es. Así. Y uno sabe, ese es el pluscuamperfecto en italiano. ¿Sí? Pero cuando le empiezan a hablar, ¿dónde está el pluscuamperfecto? No entendemos nada. ¿Entienden, hermanos? Pero usted ve a un niñito pequeñito y el pluscuamperfecto de eso que es. El niñito no sabe, no entiende el niñito, pero entiende todo lo que mami dice y papi dice también. Sí. ¿No es cierto, hermano? Sí. Entonces, hermano, un erudito en lenguas, que habla un montón de lenguas, él hizo un estudio y él mostró lo que llama la inmersión. Inmersión. ¿Qué es eso? Hermanos, le voy a explicar. Lo vamos a ver así normalmente. Supongan que yo le estoy enseñando a nadar a alguien. Entonces él está en el suelo y yo le digo, hace así. Y hace, ¿verdad? Y con los pies hace así. Y hace así. Va a dar instrucción, ¿verdad? Y lo pongo sobre una tabla y hace así. Muy bien. ¿Saben nadar? No, solo saben moverse así. Pero no saben mover. ¿Entienden? En el momento que le echen al agua, él sale ahogado, asustado. No sabe qué pasó. ¿Entienden? Hermano, la única forma de aprender a nadar es que uno se meta al agua. Y ahí en el agua uno no sabe, uno está tratando y ahí unas cuantas instrucciones, uno empieza a hacerlo correctamente en vez de estar solo haciendo locuras con los brazos. Pero uno sabe, no, hay que ser ordenadito, debo hacer esto y esto. Aprende a nadar uno. ¿Entendemos, hermano? Con los idiomas es lo mismo. Inmersión. ¿Ok? Y para mí me maravillan los niños. Cada vez le pongo más atención a los patojitos porque tienen mucho que enseñar a los hermanos. ¿Verdad? ¿Cómo así? Un niñito pequeñito, hermanos, está jugando con sus cositas así y la mamá hablando con el papá así, y en eso que el niño dice, ¡eso es mentira! Y la palabra mentira no la sabía decir. ¿Qué pasó con ese niño? Hermano, sí la estaba aprendiendo todo el tiempo, o solo oyendo sus papás, oyendo los papás. Y qué lindo los padres y madres que juegan con él, que hablan con él, que le dicen cosas. Y el niño solo oye, pero tiene una relación de comunicación, porque el lenguaje tiene que ver primero con comunicación. De repente él dice, mamá, primera vez en la vida, ¿verdad? Papá, y así, ¿verdad? Está en inglés, dice, daddy. Es otro problema, ¿verdad, hermano? Pero lo que pasa, hermanos, es que aprendemos por inmersión, es decir, echados en el agua del idioma, sumergidos en ese idioma. ¿Entienden, hermanos? Ahora, pero como los idiomas son tan variados, no es lo mismo nadar en miel que nadar en agua. No es lo mismo nadar en leche que nadar en agua. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Tenemos que aprender cosas cada vez diferentes. Pero, hermanos, ¿por qué es esto importante? Hermanos, en el tiempo que viene, eso es figura y sombra de cosas espirituales. Si yo quiero conocer a Dios, a mí me pueden hablar acerca de Dios. Me puedo aprender toda la gramática y la ortografía sobre Dios. Pero si yo no tengo una relación con Él, de nada sirve. Yo tengo que meterme.
¿Oyó eso? Tengo que meterme. Y sí, el Señor dice, en Él nos movemos, existimos y somos. Pero si no nos abrimos a Dios, somos como una burbuja por ahí que anda de lado a lado. ¿Entienden, hermanos? Pero cuando si nos metemos en Dios, pues lee la palabra. Él sabe bien. Y Él se sabe todos los lenguajes, hermanos. Algunos están metiéndose al hebreo porque quieren decir al Señor Yeshua, vete Jesús. No, Jesús habla bien el español. Amén. El Padre Celestial entiende bien el español. Amén. Es más, entiende su clamor cuando usted está tan abatido que ni puede mencionarlo y solo le dice algo en la voz. Él lo entiende bien. Él es el Señor. Amén. Amén, hermano. Entonces, no necesitamos estar religiosos. Nosotros lo que necesitamos es tener una relación de verdad con el Señor. De verdad. Y es meternos en el agua de vida. Y uno escoge, hermanos, cuanto quiere. Recuerda el río de la vida, Apocalipsis 21. Aquí sale, es el Espíritu Santo. Pero en Ezequiel 47 se nos presenta el mismo río. Y dice que empieza uno caminando apenas, así un poquito. ¿Verdad, hermanos? Pero dice el ángel, el que le estaba guiando, el mensajero que le estaba guiando, más para adelante, más para adentro. Y él llegó así. Después estaba aquí. Y después lo cubre. Y al río se lo lleva donde Dios quiere. Amén. Oh, hermano. Eso es lo que necesitamos. Amén. Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Imagínense qué lindo es. Vive Cristo en mí, por supuesto, vive aquí el Espíritu Santo. Pero en Él existimos, nos movemos y somos llenos de toda la plenitud de Dios. Ese es nuestro llamado. ¿Estamos captando, hermanos? Ahora esto es urgente, hermano. Es urgente por su propia vida, por mi propia vida, por la vida de nuestras familias, por la vida de la gente allá, de gente extraña que nunca hemos visto. Es urgente. Porque si Dios habla en usted y usted no sabe, ¿y qué tal usted va por un lugar? Usted no ha estudiado ninguna palabra de mandarín, ninguna palabra, pero Dios puede hablar mandarín a través de usted si Él quiere. ¿Entendemos, hermanos? ¿Y qué no? Sí, Él lo hizo y lo va a hacer. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo. Entonces va a suceder de nuevo. Ya lo hizo allá en el Pentecostés. En el Pentecostés. Hermanos, nos urge meternos en Dios, conocerlo de verdad. Miren, Nicodemo a mí me dejó impactado cuando el Señor le dice, eres tú el original dice así, el maestro de Israel, y no sabes esto. Lo básico no lo sabía, y era el gran teólogo de la mejor iglesia posible del mundo. Hermanos, con verdad que nos podemos perder muchísimo, pero que Dios abra nuestro entendimiento. Que Dios abra nuestro entendimiento. Hermanos, por eso busquemos más de Dios. Padre, quiero hablar. Bautízame en el Espíritu Santo. Y los que hacemos bautizados, Señor, lléname más. Quiero más de ti. ¿Cuántos queremos más de Dios, hermanos? Más de ti, Señor. Lléname más de ti. Lléname más. Y los que hablamos en lenguas, oh, hablemos en lenguas, hermanos. Que hablemos, hermanos. No perdamos la vida pensando en tonterías. ¿Entienden, hermanos? Preferible, hermanos, estar hablando con el Señor, que nuestro espíritu está hablando con el Señor. Porque usted sabe, uno puede estar barriendo, haciendo cualquier cosa, pero hablando con el Señor en el espíritu. ¿No es cierto, hermano? Pues hagámoslo, hermano, hagámoslo. Seré imitadores de mí, dice el Señor. Amén, hermanos. Y Pablo, yo hablo más que todos vosotros. Imítenme, sigan mi ejemplo. Entonces hagámoslo, hermano, empecemos a hablar más en lenguas. Hablemos más en lenguas. Y Dios va a empezar a mover mucho más en nuestras vidas. Amén. Y nos va a usar de maneras que nos va a sorprender, hermano. Yo creo que una de las razones por las cuales Dios ha empezado a hacer cosas extrañas con mi esposa y yo, hemos encontrado judíos, hemos podido hablar un poquito de hebreo, pero también hay italianos. Y digo, ¿pero por qué?
No es normal que uno encuentre 4 grupos diferentes de italianos en un viaje a Guatemala. No, eso no sucede así de casualidad, no. Es un asunto de Dios. ¿Pero por qué, Señor? Yo siento que lo que Dios me está hablando es esto mismo, hoy, que hablamos hoy. Amén, hermanos. No solo las lenguas naturales. Pongamos la atención a la espiritual, a la lengua de Dios. Aunque nuestra mente quede sin fruto, pero nuestro espíritu se enriqueció. Nuestro espíritu habla con Dios misterios, cosas maravillosas. Dice que el espíritu todo lo escudriña. ¿Aún el qué? ¿Aún el qué, hermanos? Aún lo profundo de Dios. Y eso es inmenso, infinito e importante. Amén. Hermanos, en la iglesia están haciendo muchas estafas. Amén. Todos los hijos de Dios valemos lo mismo. Amén. ¿Qué es lo que valemos? Cristo. Amén, hermanos. Amén. Ahora Dios usa unos como orejitas, otros como narices, otros como codos, otros como rodillas. Y alguien dice, yo no quiero usar rodilla. No, si Dios te puso ahí, Dios está haciendo algo bueno. Amén. Amén, hermano. Algo importante. No debes menospreciar a nadie. Capítulo 12, 13 y 14 de 1 Corintios. Léalo. Nadie, nunca. Todos tenemos una razón por la cual Dios nos tiene en esta tierra. Y somos parte del cuerpo de Cristo y todos somos importantes a los ojos de Dios. Pero ese es el apóstol. No. Judas era apóstol. No, hermano, lo que importante es estar bien con Dios. Amén. Estar bien con Dios. ¿Entienden, hermano? Este mundo, hermano, se están haciendo muchas estafas. Gente famosísima, gente no sé cuánto. El gran apóstol, el gran ministro. No, hermanos. Nosotros no tenemos que ir para arriba, sino que para abajo. Amén. Para Amén. abajo. Amén. Desaparecer. Hasta que digamos, ya no vivo yo. No vive Cristo en mí. Eso es llegar a la meta, hermanos. Y Dios si quiere. Y urge, hermanos. El corazón correcto para con Dios es ver a todos los demás como superiores a sí mismo. Ese es el sentir de Cristo Jesús. Que todos veamos que todos son más importantes. Y si yo muero, qué bueno, pero que yo viva. ¿Entienden, hermanos? Es una manera de ver el mundo diferente. Pero usted sabe que está en la voluntad de Dios. Y lo mejor que puede pasar en nuestras vidas es que se haga su voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Amén. Tu voluntad. Él se va a encargar, hermanos. Él se va a encargar. Y hermano, esto es importante, pero importante, súper importante. Hablemos más en lenguas. Amén. Cuando estemos solitos, hablemos en lenguas. Cuando vayamos a un lugar, hablemos en lenguas. Y el tiempo que pasamos con Dios es mucho más importante que el que pasamos con cualquier persona en el mundo. Amén. ¿Entendemos, hermano? O sea, hablemos en lenguas. Pero lo lindo es que pudiéramos así por familias. Si no estamos bautizados todo el Espíritu Santo, pues bien, Padre, te ruego que me bautices a fulano, que me bautices a mí, que nos bautices en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y sí, la señal de nueva lengua llega inmediatamente. Nadie puede decir, yo soy bautizado y no hablo en lenguas. Entonces, no. Tienes que ser bautizado y hablar lenguas. No hay otra manera. ¿Entendemos, hermanos? Amén. Entonces debemos rogarle al Señor. Y hermanos, sí, por supuesto, si es algo una persona que no es bautizada en el Espíritu Santo, si es algo, si va al cielo, está bien. Pero Dios tiene mucho más para cada vida. Y el Espíritu Santo no nos ha dejado huérfanos. Él puede usar nuestra vida como Él quiera. Puede hablar a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu puede estar enterado de cosas que ni nos imaginamos. ¿Entienden, hermanos? Pero en su momento Dios la deja caer y en nuestro entendimiento nos damos cuenta. Es esto, con esto, todo cuadra. Señor, qué lindo, qué precioso eso. Cosas que nadie vio. Y eso es lo que dice. ¿Se acuerdan lo que Dios ha preparado para los que lo aman? ¿El qué cosa, hermano? Cosas que nadie... ¿Qué es? Ojo no ha visto, ¿verdad? Ni oído oír, ¿verdad? Ni han subido a nuestras mentes. Son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Amén.
Y una de las maneras de decirle, Señor, te amo, es hablarle a Él directamente en lenguas. Amén, hermano. Y sí, también en español, estamos aquí, lo hacemos. Hablemos en español. Yo a veces me pongo a hablar del Señor en inglés también. Y me encuentro el Señor, me toca. Pero debemos hacerlo, hermanos. Debemos hacerlo. Ese es un asunto tan importante, hermanos, que no nos damos cuenta. Imagínense, Pablo, yo hablo en lenguas más que todos vosotros, más que todos. ¿Se dan cuenta de qué importante el asunto? No es un asunto ligero. Y Pablo, ¿cómo es que resistes tú? Pablo, ¿por qué tienes tú experiencias tan maravillosas? Él llegó a decir, yo estoy en el paraíso. Sin el cuerpo, no lo sé. Si fuera el cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. O sea, él tuvo una experiencia tan grande. Y las cosas que él vio ahí, no nos las puede decir a nosotros porque no las captaríamos ni las entenderíamos. Supongo que nos dice, y todo en aquel lugar era de color tal y tal. ¿Y eso qué es? No conocemos ese color. ¿No es cierto, hermano? No, hay colores que no los conocemos, hermanos. Entonces nos quedamos por que no lo entiendo. Y la música se oía así, esa. ¿Y qué nota es esa? ¿Me entienden, hermano? Hermanos, no hemos entendido. No comprendemos. ¿Saben que cuando habla en Ezequiel 47, ahí menciona un cordel? Usted vaya a buscar la palabra cordel allí en el original y le dice que es una nota musical. ¡Qué tremendo! Yo no entiendo, Señor. Sí, Dios encubrió todo lo que dio ahí, los tamañitos, las direcciones y todo. Desde el capítulo 40 en adelante, hermanos, el libro de Ezequiel casi nadie lo entendemos prácticamente, ¿verdad? No lo entendemos. Lo leemos y todo así. Y sí, esto lo capto, sí, por supuesto, pero esto no entiendo, no lo entendemos. Pero vaya a haber el día que vamos a entender todo. Amén. Dios tiene cosas secretas que hablar con todos nosotros, hermanos. Y roguémosle a Dios que lo haga. Amén, hermano. ¿Y cuántas le gustaría ser misionero algún día, hermanos? Cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Ya sea que nos traigan aquí, mejor que traigan los chinos aquí, ¿verdad, hermanos? A que vayamos nosotros para la China o para Camboya, no que nos traigan. No importa lo que Dios vaya a hacer, pero al menos que les podamos al menos saludar. ¿Saben, hermanos? Solo con que los saludemos ya se ponen contentos ellos. Sí, hermanos. Pero les confieso que a mí no me gusta el chino. No me gusta el chino. Oh, se asustó. No se preocupe, no se preocupe. Allá va bien, encontró un favor. Casi nos colgamos cuando no entendemos cosas, hermanos. Linda la vexita, ¿no? Hermanos, roguémosle al Señor entonces que nos use. Amén. Y que los ministerios, y que las operaciones, y que los dones se manifiesten mucho más en esta iglesia. Amén. ¿Quieren pedírselo al Señor conmigo, hermanos? Amén. Ahorita vamos a pedírselo. Y también, hermanos, la palabra nos dice, cantaré con el espíritu y cantaré también con el entendimiento. Cuando entremos en el cántico nuevo, usted puede cantar con el espíritu también, en lenguas. Amén. Amén, hermano. No, sí, sea bendito el Cordero de Dios. Oh, sea bendito, oh, sea bendito el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Espíritu, Señor, lo necesitamos. Sea bendito el Cordero.
dice el Señor, de ser bautizado con el Espíritu Santo. Considera que Jesús, cuando fue bautizado, inmediatamente descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y esta mañana el Espíritu Santo está en este lugar y quiere bautizarte. Gracias, Señor. Gracias. Oh, Los que no han sido bautizados, pasemos ahorita al frente. Vamos a rogarle al Señor. Todo el que desee ser bautizado, no ha sido bautizado, pase al frente ahorita, hermanos. Vamos a rogarle al Señor. Que tiene misericordia, nos puede bautizar en el Espíritu Santo. Usted no habla de hermanos, pase adelante, pasen, hermanos. Aleluya, pasen adelante. Aleluya, vamos a rogarle a nuestro Dios, vamos a pedirle. Aleluya, guarda su corazón a Dios, guarda su corazón a Dios. Siempre empiece a hablarle, empiece a hablarle. Va a tomar su lengua y usted empieza a hablar lo que no imaginaba. Aleluya, jamira vacía, jamaya para bajar. Glorifícate, Padre precioso. Aleluya, vuelva su corazón a Dios. Si le da esa iglesia algo, dígaselo al Señor. Vaya vacía para la levantada como echada. Muy atractivo de la batalla de la santa. Muy atractivo de la batalla. Muy atractivo, llévanos, Señor. Llévanos cada vez más, Señor. Gloria al Señor, gloria a nuestro Dios. Sea bendito el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Si usted quiere más de Dios, hoy puede el Señor bendecirlo. Háblele al Señor, dígale al Señor, bendecida de la con tu amor, tu ternura, Padre amado, levantida para hacer aleluya, vacía para llevar a la santa la gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Vida
Clámenle al Señor, hermano, clámenle, háblenle, díganle, Él se va a encargar.
Padre, también tus dones, tus ministerios y tus operaciones a todos nosotros, tu pueblo. Según tu santa voluntad, según tu infinito conocimiento y sabiduría, según tu reino santo, según tu voluntad, sobre todos nosotros. Este día es un día nuevo para todos, iniciando algo hermoso, precioso también. Gracias, gracias Jesús. Padre, aleluya, 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 gloria a Dios. Cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, yo me encerré con el Señor y yo le dije, Señor, quiero que yo quería encontrarme con Él. Amén. Yo quería encontrarme con Él. Sí, Señor. Y le dije, Señor, no sé cómo hacerlo, te voy a cantar mi música, mis canciones. Y yo empecé a cantarle, inventándome las canciones, los casos. Y la presencia de Dios cayó bien fuerte. Pero de repente era tan grande la presencia, tan fuerte la presencia de Dios, que me dio miedo, me dio terror, hermanos, porque era algo, no puedo explicárselo. Amén. Y entonces pide, no, Señor, ya no te acerques, me voy a morir. Y cuando le dije eso, el Señor se paró. Y yo me sentí triste y asustado. Señor, te fuiste, ¿me entienden? Pero después al llegar a la iglesia, el siguiente día que llegamos, estábamos adorando al Señor y yo empiezo a alabar al Señor cuando, hermanos, el Señor me bautiza en el Espíritu Santo. Empezó a hablar en lenguas. Cuando el ministerio Ceblón estaba todavía por la línea de Reforma. Ahí fue bautizado en este Espíritu. A 50 metros de ahí, en la línea de Reforma, estaba lo que se llamaba el cine Reforma. Y en ese cine nosotros no sabíamos que existía el ministerio Ceblón, aunque estaba ahí cerquita, no sabíamos. Unos meses atrás. Pero el Señor nos llevó ahí y hubo un seminario como un instituto bíblico, enseñanza. Estuvimos ahí estudiando como 3 meses, mañana, en la tarde, sí. Yo como por mi trabajo yo me salí, mi esposa se quedaba, estaba así. Pero un día oraron por nosotros. Ahí llegaban hermanos de varios lados del mundo, incluyendo de Bill Wilkerson. Y hermanos, un día oraron por mi esposa para que recibiera el Espíritu Santo. Y yo me acuerdo cuando oraron por ella, la presencia de Dios quedó tan fuerte. Y empezó a hablar en lenguas. Yo no sé qué dijo, pero alguien de ahí interpretó las lenguas. Y el Señor dijo, por fin, hija mía, te tengo entre mis brazos. Dios nos anhela, hermanos. Dios nos anhela de su vida por nosotros. Padre, gracias, Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias, Padre amado. Gracias por su vida. Gracias por su amada. Gracias por nosotros, Señor, por tu pueblo, tus hijos. Que nos amas, Señor. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Padre, seguiremos esperando porque hay mucho más de ti, Señor. Hay siempre hay mucho más de ti. Queremos más de ti. Ten lleno de tu presencia tierna y poderosa, Señor. Hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Vivir de la
la manera que tú quieres que vivamos, Señor. Oh Padre, tú puedes incluso, Señor, a las personas que ven este video, bautizarla en el Espíritu Santo, porque es algo que tú decides, Señor, no somos nosotros. Pero Padre, que aprendamos a darte nuestra boca, nuestros labios, para que tú, Señor, puedas usarlos, Señor, Padre precioso. Y dejemos de nuestras ideas y mentes, Señor, que a veces bloqueamos tu mover, Señor. Perdóname a mí, Señor, por las veces que lo he hecho, Señor. Quiero aprender, Padre amado. Quiero aprender, Padre precioso. Sea